Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy estudiaremos un nuevo algoritmo para resolver el problema de flujo máximo. Este algoritmo se conoce como el algoritmo de empuje de preflujo y, como verán a continuación, es bastante más intuitivo de lo que ustedes podrían pensar. Sin más preámbulo entonces, comencemos. Capítulo 6, clase 4, video 1. El algoritmo de empuje de preflujo. Intuitivamente, este algoritmo funciona enviando una oleada de flujo hacia adelante y devolviendo posteriormente el flujo que no puede seguir avanzando. Entonces, metemos el flujo como una ola y en algunos lugares donde topa, ese flujo va a rebotar y empezar a buscar otros caminos. Por ejemplo, tomemos la misma instancia que ya hemos resuelto un par de veces antes. Y me gustaría que pusieran atención ustedes a la forma en que ustedes lo resolvieron en su momento cuando lo hicieron en forma intuitiva. Yo podría apostar que pocos de ustedes deben haber utilizado acá rutas aumentables. Yo creo que acá lo más natural es tratar de empujar hacia adelante todo lo que podemos, ¿cierto? Por ejemplo, los nodos de acá, uno podría decir, tratemos de enviar 10 y 6 en estos dos y veamos qué pasa más adelante. Y en ese momento uno se da cuenta acá arriba de que esos 10 no tienen cómo seguir para adelante, entonces tenemos que devolver uno para acá y permitir que sigan avanzando. Enviamos esos dos para adelante. Y después cuando llega 1 y 6 para acá, decimos ya, pero estos 7 no los podemos enviar para adelante podemos enviar solo 5. Entonces arriba corregimos el 10 que había acá, lo bajamos a 9 porque tuvimos que volver 1. Y acá este 6 más 1, para adelante van a salir 5. Y hacia atrás tenemos que corregir también para que el flujo quede consistente. Entonces así era una forma de resolver este problema. Esta idea ahora la vamos a organizar un poco para poder ejecutar un algoritmo de empuje de preflujo. Y lo primero que vamos a hacer es definir entonces lo que se entiende como un preflujo. Definimos preflujo entonces como un conjunto de variables de flujo que satisfacen las siguientes condiciones. En primer lugar, obviamente tienen que ser todas positivas, pero acá arriba, si se pueden fijar, tenemos algo parecido a la restricción de conservación de flujo, pero un poquito más relajado. ¿Sí? En nuestro problema original, si nosotros miramos cualquier nodo que no sea ni S ni T, nosotros sabemos que acá se tiene que dar una igualdad estricta, que hay conservación de flujo. Pero acá lo que estamos exigiendo es que lo que entra tiene que ser mayor o igual que lo que sale. Y si ustedes recuerdan, hacen memoria de la diapositiva anterior, cuando estábamos resolviendo el problema, en un momento teníamos un arco en el que entraban 10, pero que de él... Y de hecho, si ustedes recuerdan la red que recién resolvimos en forma intuitiva, tuvimos un momento en que en el nodo 2 entraban 10 unidades de flujo y de él lograban salir solo 9. Eso de ahí en ese momento correspondía a un preflujo, ¿sí? Donde tenemos que en los nodos puede estar tratando de entrar más de lo que logramos dejar que siga para adelante, ¿sí? Entonces, en un preflujo tenemos que existen estos desbalances positivos. Y estos desbalances positivos los llamamos los excesos de cada nodo. ¿Sí? También podemos imaginar esto como que cada nodo tiene la capacidad de almacenar cierta capacidad de flujo o de mandar para afuera cierta capacidad de flujo. Y eso de ahí se llama el exceso del nodo. Un preflujo entonces va a corresponder a un flujo factible si es que todos los excesos son iguales a 0 para todos los nodos excepto el nodo de fuente y el nodo de sumidero. Veamos un ejemplo de un preflujo. Supongamos que estos valores acá en rojo corresponden a los flujos asignados en los arcos. Entonces, ¿qué tiene que satisfacer esta red de acá para hacer un preflujo? Tiene que satisfacer de que en cada uno de los nodos el flujo entrante tiene que ser mayor o igual que el flujo saliente. Entonces, revisamos cada uno de los nodos y nos damos cuenta de que existen distintos valores de exceso. En este caso hay un exceso de 2, porque entran 3 más 1, 4 y salen 2. En este nodo de acá entran 3 y salen 2, por lo tanto acá hay un exceso de 1. Podemos notar que el exceso total además equivale a la brecha entre el flujo saliente en S y el flujo entrante en T. En S están saliendo 9 y en T están llegando solo 6. ¿Y para dónde se fueron los otros 3? Bueno, los otros 3 corresponden a los excesos, que nosotros dijimos los podemos interpretar como que este nodo en verdad tiene una gotera y de acá se escapan 2 y este nodo de acá tiene una gotera de la que se escapa 1. Podemos pensarlo de esa manera si quieren. Bien. ¿Qué pasa si evaluamos los excesos en los nodos S y T? Podemos calcular entonces el exceso del nodo S va a ser lo que entra, que es 0, menos lo que sale, que es 9, es menos 9. Equivale
a la cantidad que se está generando en S. Y en T va a corresponder a 2 más 2 más 2, 6, menos 0, 6. En T va a ser el valor de lo que se recibe. Acá van a quedar con los signos cambiados en todo caso que una generación y una reacción. Acá va a quedar en negativo lo que en verdad se genera en S y en positivo en verdad lo que se atrae en T. Porque en realidad lo que estamos mirando es cuánto entra o cuánto sale de cada uno de ellos. Entonces queda menos 9 y 6 que corresponden al flujo generado y al flujo atraído en cada uno de estos nodos. Vamos a definir para nuestro algoritmo de empuje de preflujo como nodo activo a cualquier nodo que en una iteración dada tenga exceso positivo. ¿Por qué? Porque estos excesos son flujos que tenemos que tratar de redistribuirlos para ver si encuentran un camino para seguir para adelante. Entonces, si hay un exceso positivo en algún lugar, ese nodo es un nodo activo y todavía tenemos que seguir iterando en el algoritmo. Vamos además a definir la etiqueta d sub i como la distancia de un nodo hacia el sumidero. También lo pueden entender como una altura. Después, cuando veamos una analogía física de este algoritmo, van a entender mucho mejor por qué. En cada iteración, el algoritmo lo que hace es seleccionar un nodo activo y ejecutar las operaciones de empuje y reetiquetado hasta que todo su exceso sea transferido hacia otros nodos. Entonces, veamos a continuación en qué consisten estas dos operaciones, la de empuje y la de reetiquetado. Veamos entonces en qué consiste la operación de empuje. En esta operación, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tomar un exceso de un nodo y hacerlo avanzar dentro de nuestra red hacia algún otro nodo donde existe una distancia menor. De esa manera sabemos que estamos avanzando. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar lo que se conoce como un arco admisible. Y un arco admisible va a estar definido como un arco que avanza, pero en exactamente una unidad de distancia. Cuando vean el algoritmo completo van a entender por qué no es necesario considerar como arco admisibles los que se pegan un salto más grande que uno. Y eso es porque ya tendrían que haber sido revisados antes si llegamos a esa situación. Van a verlo. Bueno, entonces se define así un arco admisible. Y durante la operación de empuje lo que vamos a hacer es buscar un nodo i que posee un exceso. Vamos a buscar un arco que salga, que emane de este nodo i, que sea admisible. Y a través de él vamos a empujar algo de flujo. Y la cantidad que vamos a empujar va a quedar determinada por el mínimo entre el exceso que estaba disponible para ser empujado y la capacidad remanente del arco a través del cual estamos empujando este flujo. Gráficamente, esto se puede ilustrar de la siguiente manera. Tenemos la siguiente situación. Tenemos que en algún lugar de la red encontramos un nodo cuyo exceso es positivo, cuyo valor de R en un arco saliente también es positivo, y donde la distancia del nodo J, del nodo al que llegamos, es en una unidad menor que la distancia del nodo en el que nos encontramos ahora. Entonces nos permite, entre comillas, avanzar con este exceso de flujo que se había quedado estancado por algún motivo en el nodo I. Entonces, después de aplicar la operación donde enviamos delta unidades, lo que tenemos que hacer naturalmente es actualizar los valores de la red residual, pero también los excesos. Las distancias permanecen tal cual en esta operación. Los excesos, bueno, se resta delta del nodo inicial y se agrega delta en el nodo final, donde estamos llegando con delta. Y por supuesto tenemos que actualizar también las capacidades remanentes, descontándola del arco que ocupamos para avanzar y agregándola en el arco opuesto. Veamos entonces ahora en qué consiste la otra operación, la operación de reetiquetado. Esta operación se ejecuta cuando encontramos un nodo que tiene un exceso, pero que no posee arcos admisibles. En esta operación, el algoritmo lo que hace es alejar, o si quieren la otra interpretación, subir el nodo i en busca de nuevos arcos admisibles. Es decir, hace de i es igual al mínimo de j más 1, donde los j son los nodos a los que podríamos alcanzar con un puro arco. Entonces, estamos en un nodo i que tiene un exceso positivo, pero que no tiene arcos admisibles. Entonces lo que vamos a hacer es elevar este nodo o alejar este nodo hasta que alguno de sus arcos salientes se vuelva admisible. Con esto entonces podemos plantear ya una versión genérica del algoritmo de empuje de preflujo. Primero tenemos que inicializar el problema. Vamos a, para comenzar, calcular las etiquetas de distancia. Y estas etiquetas de distancia inicialmente van a ser definidas como la cantidad de arcos que separan a cada nodo del nodo T. Y esto se hace
trivialmente ocupando una búsqueda hacia atrás, tipo BFS, para que efectivamente nos dé esa distancia y no otra cosa. Y en particular, al nodo fuente le vamos a poner una distancia que va a ser de n, ¿sí? De la cantidad de nodos, porque el nodo fuente sabemos que es lo más lejos que podríamos estar. Y de hecho, si en algún momento el algoritmo nos da que un nodo queda más lejos todavía que la fuente, es porque ese exceso ya lo perdimos. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Inicializamos entonces las etiquetas de distancia. También vamos a hacer el primer empuje del algoritmo en la fase de inicialización, donde vamos a partir con una red vacía, excepto por los arcos que salgan del nodo fuente. Y los arcos que salen del nodo fuente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo intuitivo. Los vamos a saturar. Vamos a tratar del nodo fuente empujar hacia afuera todo lo que se puede. Y eso nos va a dejar algunos excesos en el primer nivel de nodos saliendo desde la fuente. Y después vamos a iterar con empuje y reetiquetado. Vamos a buscar un nodo activo, es decir, cualquier exceso positivo en la red, y vamos a tratar primero de empujarlo hacia otro lado, ocupando arcos admisibles, y si no se puede, vamos a elevar este nodo hasta que algún arco se vuelva admisible. Y con estas reglas sencillas vamos a lograr resolver el problema de flujo máximo. Veamos un ejemplo para que esto se entienda bastante mejor. Inicializamos. ¿Y cómo inicializamos? Bueno, en primer lugar, actualizamos las etiquetas de distancia. Dijimos que las etiquetas de distancia las vamos a calcular ocupando un algoritmo de BFS desde el nodo T hacia atrás. Y eso nos va a dar cuántos arcos se necesitan para llegar a T. Entonces, para llegar a T desde T son 0. Desde esos 3 de ahí podemos llegar en una movida. En esos de ahí podemos llegar en 2 movidas. Y como habíamos dicho, íbamos a, por definición, decir que la fuente está a distancia n, que en este caso sería 7. Solo para fines didácticos vamos a llevar un registro de las distancias en esta escalerita que hay acá. Entonces las distancias las vamos a nuevamente ilustrar como alturas. Entonces vamos a, en cada, ¿cómo se llama ese espacio de una escalera? Bueno, en cada cuadradito de la escalera vamos a poner al nodo que corresponde. Entonces, a distancia 0 tenemos el nodo G, a distancia 1 vamos a tener los nodos E, D y F, a distancia 2 B y C, y a distancia 3 A. Perdón. Ahora que tenemos las distancias registradas en nuestra escalera, vamos a simplemente borrarlas de la red, porque para no saturar de información nuestro dibujo. Hablando de saturar, entonces ahora nos toca saturar los arcos que emanan desde S. Son esos 3 de ahí, entonces vamos a enviar 10, 13 y 8 unidades de flujo hacia adelante, generando un exceso en los nodos B, D y C. Actualizamos también la red residual. Recuerden que como enviamos 10 para adelante, esta capacidad residual cambia, esta también y esta también. Entonces, después de calcular los excesos de los otros nodos que son 0, ya estamos en condiciones de hacer la primera iteración. ¿En qué consiste una iteración de este algoritmo? Buscar un nodo que esté activo, es decir, un exceso que sea positivo, y después hacer un empuje, y si no se puede un empuje, un reetiquetado. Entonces, seleccionamos un nodo activo, que en este caso vamos a elegir el nodo B, allá arriba. Y vamos a ver si es que posee un arco admisible. En este caso, podemos elegir como arco admisible cualquiera de esos dos. Y recuerden que la condición de admisibilidad exige que las distancias de los nodos tengan una diferencia de exactamente 1. Entonces podemos verificar que acá B está un peldaño arriba de E y está un peldaño arriba de D. Así que efectivamente estos dos nodos, o estos dos arcos en realidad son admisibles. Podemos elegir cualquiera de los dos. Vamos a elegir el arco BE y vamos a empujar las 10 unidades por ese arco en particular, ¿sí? Entonces empujamos 10 unidades, actualizamos, noten que vamos a actualizar aquí los excesos y también vamos a actualizar el par de arcos de la red residual. Y vamos a llegar a esta situación. No, eso está malo. Entonces tenemos que 10 unidades de flujo se van a mover entre B y E y que las capacidades residuales de este arco de acá tienen que ser actualizadas de la siguiente forma. Bien, entonces con eso podemos ahora comenzar la iteración 2. Identificamos un nodo con exceso positivo, en primer lugar.
el nodo D. Vamos a trabajar con el nodo D. Nos preguntamos, ¿posee un arco admisible? El arco de G es admisible. D está arriba de G, así que todo bien. Lo seleccionamos y a través de él vamos a hacer un empuje. Pero en este caso no podemos empujar las 13 unidades del exceso, solamente podemos empujar 5 para adelante. Entonces empujamos estas 5 unidades para adelante y llegamos a la solución que se ilustra acá. Seguimos. Buscamos un exceso positivo. Seleccionamos, por ejemplo, el nodo D. Buscamos arcos admisibles. Claramente no posee arco admisible. Entonces vamos a reetiquetar. Y habíamos dicho entonces que reetiquetar es ver cuánto tenemos que subir D para que aparezca un arco admisible. Entonces, pensémoslo. D tiene solamente un arco que sale de él, así que este es el único arco que podría ser admisible. ¿Qué significa eso? Que D tiene que quedar un lugar más arriba que A para que pasemos a la próxima iteración, para que pueda hacer un empuje. Entonces D lo tenemos que subir uno más arriba de A. De hecho, le vamos a inventar un espacio extra de la escalera para poder subir D hasta allá. Y ahora elegimos un nodo activo. De hecho, elegimos el mismo nodo D. Por lo general, en esta parte uno podría elegir cualquier otro nodo y el algoritmo va a funcionar de todas maneras. Pero por orden, si ustedes están resolviendo esto en una prueba, yo esperaría que ocupen una regla más o menos para mantener el orden, que es una vez que seleccionamos un nodo, iteramos con él hasta que se le vaya el exceso. Bien, entonces elegimos un nodo D. Y ahora que ya está elevado, tiene un arco admisible, el arco DA. Entonces enviamos 8 unidades de flujos por este arco y con eso ya logramos deshacernos del exceso del nodo D y podemos ir a trabajar con otro nodo. Vamos a seleccionar el nodo C. Posee un arco admisible. El arco CF es admisible. De hecho, pueden verificar acá que C está una unidad arriba que F. Por lo tanto, podemos empujar por ahí y nos da para empujar las 8 unidades de ese exceso. Entonces, las enviamos para adelante y llegamos a la situación que tenemos acá. Seguimos iterando. Seleccionamos el nodo E. ¿Tenemos un arco admisible? Revisamos. El arco EF no es admisible porque E está a la misma distancia. El arco EG es admisible. Así que vamos a ocupar el arco EG. Empujamos 4 unidades por ese arco y llegamos a esta solución. Volvemos a seleccionar el nodo E. Buscamos arcos admisibles. Este de acá ya sabemos que no es. Y este de acá va de una distancia 1 a una distancia mayor todavía. Así que claramente no. No tenemos arcos admisibles. Vamos a reetiquetar E. ¿Y hasta dónde lo vamos a reetiquetar? Nos fijamos cuáles son los arcos que son candidatos admisibles. Este de acá y este de acá. Por lo tanto, necesitamos llegar por lo menos a una distancia 1 arriba de F, por lo tanto basta con subir en 1 nomás la distancia en este caso. Este de acá estaba más lejos todavía. Entonces la distancia de E la cambiamos de 1 a 2, como pueden ver ahí en la escalera. Y seguimos. Ahora sí podemos seleccionar ese arco admisible que recién construimos en el fondo y podemos enviar 2 unidades a través de él. Entonces las enviamos. Quedamos así. Seguimos adelante entonces. Seleccionamos nuevamente el arco E, el nodo E, perdón, y vamos a fabricarle un arco admisible, porque en este momento no tiene ningún arco admisible. El arco EB va de una distancia 2 a una distancia 2, por lo tanto no nos sirve todavía. Tenemos que subir en un peldaño a E. Lo subimos y ahora tenemos un arco admisible por el cual podemos enviar 4 unidades de flujo y las vamos a enviar. Fíjense lo que va a empezar a pasar ahora. O se los adelanto para que vean para que entiendan lo que va a empezar a pasar. Vamos a tener que estos dos nodos van a competir por ir subiendo, subiendo, subiendo y pimponeándose el exceso de flujo. Fíjense, B. ¿Hacia dónde puede enviar flujo B? B podría enviar flujo a D, a A o a E. Pero D ya están acá arriba, así que claramente va a ser E el que domina. Vamos a elevar B hasta que quede 1 arriba de E. Ahora vamos a poder hacer el empuje de B a E, así que esas 4 unidades van a pasar de nuevo al nodo E. Las enviamos. ¿Qué va a pasar ahora? El nodo E ahora no tiene arcos admisibles y está acá. Y lo vamos a tener que subir hasta que quede arriba de B. Lo elevamos
pasa para arriba de B, y ahora vamos a poder enviar este exceso hacia el nodo B. Está claro en este momento entonces que los nodos B y E se van a empezar a enviar estas 4 unidades de flujo de ida y vuelta hasta que en algún momento alguno de ellos pueda deshacerse de otra manera. ¿Y cuándo va a pasar eso? En este caso en particular lo que necesitamos es que B llegue a estar una unidad arriba de A o de D, en este caso va a ser A el primero que va a alcanzar, y que el exceso vuelva a la fuente, y una vez que el exceso vuelva a la fuente ahí podemos olvidarnos de él. Sigamos haciendo las iteraciones entonces. Tenemos que B puede enviar flujo a E, lo enviamos. Tenemos que E tiene que subir 2 peldaños para quedar uno arriba de B, lo subimos. Ahora E puede enviar esas 4 unidades a B, las enviamos. Ahora B tiene que subir hasta el peldaño 8 para poder tener un arco admisible, lo elevamos. Y acá B puede enviar su exceso a E, pero también lo puede enviar a A, porque ahora el arco BA es admisible. Así que vamos a ocupar ese arco para cortar este procedimiento y poder seguir avanzando. Este es un buen momento para notar que los excesos también nos van dando información valiosa mientras ejecutamos el algoritmo. En primer lugar, de este exceso de acá, este 9, nosotros podemos concluir que hemos logrado hacer llegar 9 unidades en este momento hasta G. Por lo tanto, nuestra solución óptima es al menos 9. Esto es una cota inferior para nuestra solución óptima del flujo máximo. ¿Qué exceso deberíamos tener en este momento en el nodo A? Recordemos que en el principio nosotros enviamos por acá 10 para afuera, más 13, más 8. Eso da 31 unidades de flujo. Y en este momento, de esos 31 que enviamos, sabemos que acá hay 9 y que acá tenemos 10. Por lo tanto, 31 menos 19 significa que tenemos 12 unidades de flujo que no están acá en la red, y esas son precisamente las que ya devolvimos a A. Acabamos de devolver 4 por acá y más cerca del principio habíamos devuelto 8 por acá. Ustedes pueden revisar para convencerse, ¿sí? Pero eso es interesante porque si sabemos que hemos devuelto 12 unidades de flujo a A, nosotros también ya sabemos que el flujo máximo debería ser, en este momento, a lo más 9 más 10, o sea, 19. De hecho, ni siquiera necesitábamos mirar el flujo que hemos devuelto hasta acá, porque acá ya llegaron 9 y hay 10 más que están en juego que podrían llegar hasta acá. Pero los excesos están todos conectados entre sí y nos van dando información a medida de que ejecutamos el algoritmo. Bien, hagamos la próxima iteración. Elegimos el nodo F, que es el único activo. Revisamos si tiene arcos admisibles. En este caso el arco FG es admisible, por lo tanto a través de él vamos a enviar 8 unidades de flujo, que es el máximo que podemos enviar. De aquí en adelante, el algoritmo va a entrar en un ciclo parecido al que ya conocemos, así que no lo vamos a revisar completo. Este exceso que está acá va a empezar a rebotar entre C y F hasta que en algún momento podamos devolverlo hasta el nodo de fuente. Por lo tanto, sabemos que el flujo máximo es 17. Profe, ¿y no hay alguna forma de saltarse estas iteraciones que ponen excesos por la red solamente para terminar devolviéndolo a la fuente? Efectivamente, nosotros podemos hacerlo mejor que esto. No es necesario hacer todas las iteraciones que se encargan de pimponear flujo hasta que lo vamos a devolver al origen. Tenemos otras formas de poder saber que en algún lugar un exceso ya no tiene cómo llegar al nodo sumidero. Para explicar esta mejora del criterio de término, volvamos a la iteración 15 del ejemplo que acabamos de resolver. Y miremos esta situación. Acá es donde estábamos a punto de empezar a iterar entre E y B para deshacernos de este exceso de 4. Pero ¿de qué manera podríamos nosotros haber deducido que esas 4 unidades de flujo ya no tenían cómo llegar hacia el nodo T, hacia el nodo G? Podíamos observar este corte de acá. Nosotros podemos darnos cuenta de que ese corte de ahí tiene puros arcos que retroceden. Por lo tanto, dado que todos esos arcos ya están saturados, ninguno de estos 4 nodos tiene forma de hacer llegar más flujo a ninguno de estos 3 nodos. Por lo tanto, todos estos excesos que están acá podemos llamarlos desconectados ya del problema. Es decir, una vez que llegamos a esta situación, nosotros podemos seguir iterando solamente con este lado de acá de la red. No hay forma entonces de enviar este exceso hacia el nodo T. ¿Cómo podemos entonces evitar perder tiempo con estos nodos? Para esto definiremos
un conjunto n', donde vamos a registrar lo que llamaremos los nodos desconectados. Los nodos desconectados son los nodos que no vamos a considerar al momento de buscar el próximo nodo activo del problema. Son nodos donde si es que hay un exceso, simplemente los vamos a ignorar, porque esos excesos sabemos que no tienen cómo llegar hacia el sumidero de nuestro problema. Noten que al comienzo se considera el nodo S como parte de este conjunto de desconectados, a pesar de que técnicamente está conectado, porque en el nodo S, por definición, no es candidato a ser nodo activo. Entonces, hay distintos criterios que podemos ocupar para definir que un nodo está desconectado. El primero que vamos a definir es que si la distancia del nodo es igual a n, y de hecho deberíamos decir mayor o igual, corrijámoslo. Esa corrección la hicimos porque de hecho en el ejemplo que vimos recién había nodos que llegaban a estar un lugar más arriba que el nodo fuente. Entonces por eso le ponemos un mayor o igual ahí, ¿ya? Si un nodo llega a estar más arriba del nodo fuente, podemos considerarlo ya desconectado, no tenemos que mirarle sus excesos. Otra cosa que podríamos hacer, como mostramos recién, que lo que nos interesa es ver si es que estamos desconectados de la fuente, cada cierto tiempo nosotros podríamos hacer una búsqueda hacia atrás de la fuente que nos permita determinar dónde se encuentra este corte y que ese corte nos diga o nos permite ir actualizando nodos que se han ido desconectando del algoritmo. Noten que esto de acá lo hacemos cada alfa n iteraciones, y esto de acá es un truquito que nos va a permitir no aumentarle la complejidad al algoritmo. Si ustedes quieren entender exactamente por qué sucede esto, pueden ir a revisarlo en el AMO. Está explicado en el AMO. El tercer criterio, que es el que vamos a desarrollar en esta clase, es el criterio del gap de distancias. Cuando existe un gap de distancias bajo el nodo i, entonces nosotros podemos asegurar que el nodo i ya está desconectado. ¿Qué significa este gap de distancias y cómo se puede demostrar esta propiedad? Veámoslo. La propiedad del gap de distancias consiste en lo siguiente. Si existe un valor k tal que la distancia de i es mayor estrictamente que k y no existe ningún nodo con esa distancia k, entonces i está desconectado de t. En la escalera esto se ve como un peldaño vacío, así de simple. Los nodos que están arriba de un peldaño vacío están desconectados. Por ejemplo acá, en el nivel 3 de la escalera existe un gap, lo que implica que los nodos A, D, E y B ya están desconectados de T. Y de hecho, esos son los nodos que habíamos desconectado mirando este corte de acá. Y no es coincidencia. El gap de distancia es una indicación de que hay un corte en algún lugar de la red. ¿Cómo podemos confirmar eso? Tenemos que hacer primero una definición previa. Partamos por definir el concepto de distancias válidas para una red. Vamos a definir como distancias válidas a un conjunto de distancias en la red residual que cumple lo siguiente. La distancia en el nodo T va a ser 0, por construcciones así, y que satisfaga que la distancia del nodo I sea menor o igual que la distancia del nodo J más 1 para cualquier arco en nuestra red residual. Entonces, si nos dan un conjunto de distancias de una iteración cualquiera del algoritmo, nosotros podríamos verificar su validez chequeando que la distancia del nodo T sea 0, lo que es cierto por construcción, y que para cualquier arco de nuestra red residual se satisfaga la condición de que la distancia del nodo I sea menor o igual que la distancia del nodo J más 1. Y acá vamos a presentar un lema que dice lo siguiente. Las distancias sobre la red residual son distancias válidas durante cualquier iteración de este algoritmo. En cualquier iteración de este algoritmo, y pueden revisar lo que hicimos recién, todas las etiquetas de distancia siempre satisfacen esta desigualdad de acá. Si se fijan, esta desigualdad de acá, en el fondo lo que dice es que si un arco avanza, puede avanzar en a lo más una unidad. Eso es equivalente a lo que pusimos acá, ¿sí? Ustedes nunca van a encontrar un arco que sea como candidato a ser admisible que nos permita avanzar en más de una unidad con las distancias. Eso nunca va a pasar. Eso es lo que implica la validez de estas distancias. Vamos a primero entonces probar esta propiedad de las etiquetas de distancias. Vamos a probar que las distancias de la red siempre son válidas. Y después de que sabemos de que las distancias nunca se pegan un salto de más de 1, vamos a poder fácilmente concluir la propiedad del gap que estamos tratando de demostrar. Entonces,
En la primera iteración esta propiedad es evidente y eso pasa porque en el fondo resolvimos un problema de rutas mínimas con costos unitarios hacia atrás desde el nodo sumidero, ¿cierto? Si DI corresponde a la distancia, es decir, al número de arcos mínimo entre I y T, DJ más 1 sería el costo de ir de I a J y de J a T. Por lo tanto, si este valor fuera menor que DI, las distancias que estamos calculando no serían óptimas. ¿Sí? Ustedes pueden revisar entonces que esto se desprende directamente de las propiedades de las rutas mínimas. O también pueden obtenerlo a partir del funcionamiento del algoritmo BFS. La verdad es que es relativamente fácil de confirmar esta propiedad. De hecho, podemos verlo con una ilustración. Si DI fuera DJ más 2, por ejemplo, entonces nosotros podemos hacer una movida acá y después DJ más movida para obtener un camino con distancia DJ más 1. Por lo tanto, DI no puede ser mayor que DJ más 1. Si DI fuera mayor que DJ más 1, entonces este camino de acá sería un arco más DJ, me ofrecería DJ más 1 y el otro camino no era óptimo simplemente. Para las iteraciones posteriores, nosotros también podemos verificar que siempre se va a seguir satisfaciendo la condición de las distancias. La única forma en que podríamos llegar a una situación donde esta condición se viole es que para un arco IJ en la red residual, con distancia de I es igual a DJ más 1, tuviéramos que reetiquetar el nodo I. ¿Cierto? Tendríamos que elevar el nodo I que ya estaba a una distancia de 1. Pero esto evidentemente es imposible, porque si es que tenemos que existe un arco en ese lugar y que nuestras distancias cumplen esta condición que está acá, entonces ese arco era admisible. Con esto entonces podemos volver a terminar de probar el criterio del gap de distancia. Supongamos entonces que existe un valor k que es un gap, es decir, que d sub i es mayor que k y que no hay ningún nodo j cuya distancia sea k. Entonces con eso podríamos probar que i está desconectado. ¿Por qué sucede? Primero, miremos el corte definido por este gap, básicamente. Los nodos que están arriba del gap versus los nodos que están abajo del gap. Eso lo vamos a llamar S y S barra. Como existe un gap, podemos concluir que DI es mayor que DJ más 1 si es que tomamos I en un lado del corte definido por el gap y J en el otro lado. En primer lugar, sabemos que todas las distancias de I son mayores que todas las distancias de J por la forma en que construimos esta partición. Pero además, por definición, había un gap. Hay un nivel de distancia que no existía. Por lo tanto, la distancia del lado de I es al menos 2 unidades mayores que las distancias del lado de J. Por eso podemos asegurar que esta desigualdad se da con signo mayor estricto. Por otra parte, la definición de las distancias válidas, escribiéndola tal cual, nos dice lo siguiente, y nosotros ya demostramos que las distancias siempre son válidas. Entonces, tenemos que DI es menor o igual que algo, y que DI es mayor que algo. ¿Qué implica esto? Que no existe un arco IJ entonces, porque un arco IJ con un lado que empiece en un lado del gap y termine en el otro del gap, tendría que cumplir esto y esto al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay un arco que cruce el gap. Y eso es lo que estábamos demostrando, ¿no? Estamos mostrando que si es que existe un gap, entonces no hay forma de cruzar ese gap con un exceso de flujo en uno de los nodos en el conjunto S. Cuando tenemos una solución de un preflujo, nosotros sabemos cuál es el flujo máximo, porque eso es simplemente mirar cuánto es el exceso que ha llegado hasta el nodo sumidero. Pero no necesariamente sabemos cuánto vale el flujo en cada arco para esta solución. Pensemos en cómo podríamos entonces conocer el flujo óptimo, los valores de las variables x en este flujo. Supongamos que tenemos un preflujo obtenido a partir de la red residual en forma similar a los casos anteriores. Noten que esta solución de acá tiene algunos excesos positivos en algunos nodos, que eso podría haber sucedido porque aplicamos los criterios para descartar nodos de nuestro algoritmo, ¿sí? Por eso algunos excesos pueden haber quedado acá positivos. Entonces lo que vamos a hacer es mirar cada uno de estos excesos y los vamos a devolver hacia la fuente. Si nosotros encontramos rutas por las cuales devolver estos excesos respetando en el fondo la cantidad de flujo que existe en esos arcos en este momento, nosotros vamos a poder encontrar entonces un flujo factible de este problema.
Entonces vamos a tratar de hacer estas devoluciones. Podemos mirar, por ejemplo, acá el arco de acá, que es el que nos hace llegar al nodo 3, donde hay un exceso de 1, y ese exceso entonces lo podemos devolver por acá, con lo que tenemos que actualizar este flujo de acá, que ahora es solamente 4. Y vamos haciendo lo mismo con los otros excesos. Este exceso, por ejemplo, lo podríamos devolver por acá y eliminar 2 unidades y llegar a eso. Y este exceso también lo podríamos devolver por acá, por ejemplo, y llegar a este flujo. Y con esto ya tenemos una solución de un flujo factible donde ya conocemos los flujos de todos los arcos. Podemos observar que si interpretamos los excesos como atracciones, el preflujo equivale a una solución de flujos en arcos. Y esta solución se puede ocupar o se puede transformar a flujos en ruta ocupando el algoritmo de descomposición de flujos. Es decir, este problema que nosotros acabamos de resolver ahora en forma visual identificando estas rutas es un problema de descomposición de flujos y de hecho lo que hicimos recién es una forma del algoritmo que nosotros ya estudiamos. ¿Sí? Entonces, nosotros si descomponemos este flujo en rutas como se está mostrando ahí, nosotros después podemos simplemente concentrarnos solamente en las rutas que enviaban flujo desde el origen hacia el destino de este problema y ahí está nuestro flujo máximo y ahí está nuestra solución. Una consideración importante sobre cómo encontrar el corte óptimo cuando estamos ocupando este algoritmo. Cuando nosotros mirábamos una red residual correspondiente a un flujo óptimo, no necesariamente a un preflujo óptimo, a un flujo óptimo, nosotros podíamos hacer una búsqueda hacia adelante desde el nodo S y saber que el primer corte que nos hiciera topar tenía que ser un corte crítico de la red. En el caso del algoritmo de empuje de preflujo, nosotros estamos obligados a buscar desde atrás. ¿Y por qué puede pasar esto? Imagínense una red más o menos larga. Imaginen que esta red tiene primero un corte de capacidad 20. Y un poquito más adelante tiene un corte de capacidad 10. Y un poquito más adelante tiene un corte de capacidad 5. Entonces el preflujo va a enviar todo lo que pueda y va a topar primero con esta pared de 20. Y van a seguir 20 avanzando para adelante. Pero estos 20 van a topar después con un 10. Y van a rebotar para atrás las 10 unidades que sobran. Y este 10 va a seguir para adelante. Y así. Entonces, si nosotros miramos desde el nodo S, puede que nos topemos con la primera de estas paredes nomás. Porque esa pared también va a estar saturada. Cuando queremos encontrar el verdadero corte crítico de la red, entonces tenemos que mirar desde atrás hacia adelante, porque el último corte que filtra va a ser el corte más drástico de todos, va a ser el de menor capacidad. Sobre la complejidad del algoritmo, yo los invito a revisar en detalle el AMO, pero a grandes rasgos, lo que sucede es que los empujes no saturadores pasan a ser el cuello de botella del algoritmo. Los empujes no saturadores están definidos como empujes donde no se ocupa toda la capacidad residual del arco que estamos mirando. Esas son operaciones que pueden hacer más ineficiente nuestro algoritmo. De estos lemas podemos desprender varias cosas y también obtener la complejidad del algoritmo completo. En primer lugar, este algoritmo podemos confirmar que corre en un número finito de iteraciones. Podemos calcular que su complejidad es la del paso de los empujes no saturadores y que el cuello de botella es esta cantidad de empujes no saturadores. Así que si queremos hacer una mejora al algoritmo de empuje de preflujo, tenemos que concentrarnos en mejorar esta parte de acá. Y algunas de las mejoras conocidas que existen del algoritmo son las siguientes. Existe el empuje FIFO, que lo que hace es examinar los nodos en orden FIFO y eso nos garantiza una complejidad de n cubo. También existe el empuje de preflujo con máxima distancia y el empuje que tiene un algoritmo de escalamiento de excesos que nos permite reducir un poco más la complejidad del algoritmo y ustedes nuevamente quedan invitados a revisarlos en el AMO. Si alguno de ustedes se anima a poner una explicación en palabras sencillas de qué es lo que estos algoritmos hacen en el foro, puede además optar a ganarse un puntito de participación. Esta clase la voy a terminar con una analogía física del algoritmo de empuje de preflujo que yo les había anticipado. Yo les he dicho a veces que las distancias las podemos interpretar como alturas. Entonces ustedes pueden imaginarse este problema como una red de cañerías y estanques. Cada uno de los nodos es un estanque donde ustedes pueden almacenar cierta cantidad, que es un exceso, y que se pueden enviar hacia adelante por las cañerías. ¿Y cómo hacemos que el flujo se envíe adelante por las cañerías?
simplemente levantando los estanques. Nosotros levantamos un estanque hasta que quede en una altura, una unidad superior a la del nodo hacia el cual queremos llegar, hacia el estanque que queremos llegar, y por ahí entonces nosotros podemos empujar flujo hacia adelante. Y de hecho esta operación, que corresponde al empuje, queda acotada por la cantidad de flujo que existe en el estanque originalmente y la capacidad de la cañería por la que estamos avanzando. Con eso entonces terminamos la clase de hoy y también terminamos el capítulo 6. Quedan entonces invitados a seguir atentos. Nuestro próximo capítulo, el capítulo 7, vamos a dar un barniz en realidad de ruteo de vehículos y algunos problemas relacionados con él. Con eso me despido entonces por ahora y nos vemos en la próxima. Hasta luego.